Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, se place, por supuesto, de iniciar nuevamente el día de hoy este espacio de la conversación y darles para ello una muy cordial bienvenida a ustedes, querido público, quienes sabemos están ahí, quienes sabemos que nos acompañan en vivo y en algunos casos también escuchándonos con posterioridad, quizá hoy más tarde, mañana, el fin de semana, pero que sabemos que contamos con su participación, con sus opiniones, sin lugar a dudas, como un espacio que ha sido del nivel de, hay que decirlo, como el de un oasis, en la posibilidad de, a través de la conversación, estar permanentemente en la creación que los tiempos actuales nos obligan, dada su vertiginosa transformación, nos obligan a estar al día en todo lo que va ocurriendo alrededor de nuestro mundo, indicio, por supuesto, de la transformación en lo subjetivo, y que esto nos obliga como analistas a estar aquí con ustedes en el compromiso de analizar y dar cuenta permanentemente de toda esta transformación. Estar al día, estar, ¿por qué no?, inclusive un pasito adelante. Sean pues bienvenidos, querido público, este jueves 25 de noviembre del año 2021, y que siendo jueves, saben ustedes que es el momento donde nos damos a la tarea de poder hacer una síntesis de lo trabajado a lo largo de esta semana. La masculinidad sin sustento es el trabajo desarrollado durante estos días y que para hacer este esfuerzo de síntesis están ya aquí nuestras colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para armar la conversación. Comienzo saludando como buen jueves, saben bien que está aquí nuestra querida colega Teresa Negrete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos, acá muy emocionada, controvertida, con muchas inquietudes sobre este tema que se ha desplegado esta semana. Y miren, querido público, que no es lunes, pero aquí está con nosotros acompañándonos nuestra colega Sofía Xolalpa. Gracias, Germán. Buenas tardes a todos. Sí, en efecto, me extendieron la invitación. La doctora Heiser dijo, ¿puede el jueves? Y yo, ¿cómo no? Claro que sí puedo, y aquí estoy. Y justamente quiero incluir eso, cómo en este tema en particular, masculinidad sin sustento, inicio la participación con ustedes el lunes, y hoy en jueves de conclusiones. Bueno, para mí toda la semana ha estado en una revolución, ¿no? En mí misma, en cuanto a este acompañamiento entre nosotros, entre colegas y radioescuchas, de este tema, pues como dice Tere, ¿no?, controversial. Entonces, bueno, muchas gracias y aquí estamos. Muy bien, qué gusto, Sofía. Saludemos también en el corazón mismo de Freudiana Radio a nuestra querida colega Giselle Mendoza. Hola. Pues justo antes de la transmisión estábamos hablando con la doctora Heiser, retomando algunas cuestiones, y creo que este programa va a ser muy importante porque es replantearnos la situación de lo fundamental, pero cómo desde lo fundamental se crean cosas nuevas. Entonces, pues siempre la doctora Heiser nos hace un llamado a que no nos estanquemos, a que no nos acomodemos, a que no nos repitamos. Y pues es un esfuerzo, otro esfuerzo, este programa, para que eso no acontezca, sino que acontezca lo nuevo. Uh-huh. Lo nuevo, qué lindo es eso, Giselle, sin duda. Y querido público, démosle una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues aquí estoy. ¿Que no está prendido mi micrófono? Sí, pero no Sí, lo doctora, lo vemos, escuchamos. entonces sentimos que nos habla Dios como omnipresente, Uy, qué caray. que todo lo No, ve, pues pero espérenme. nosotros no lo vemos. No, sí, considero que la masculinidad sin fundamento, y sin fundamento quiere decir que tenemos obligación, los psicoanalistas de Freudiana Radio, que sostenemos estos programas, decirle a nuestro querido público oyente todo lo que ha sido, digamos, el complejo de Edipo por parte de la creación freudiana para poder dar cuenta de lo que estaría involucrado en la diferencia de sexos. Solo que el compromiso de Lacan en cuanto a la lectura que hizo, genial, única, que no se ha repetido, ¿sí? Aunque toda la gente, digamos, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis no deja de trabajar a Freud y no deja de trabajar con Freud, porque indudablemente que la postura de la Asociación Mundial de Psicoanálisis no es creer que Lacan vino a sustituir o a mejorar a Freud. No, Lacan es un sujeto que se compromete verdaderamente a dar cuenta de la trascendencia de haber leído y de haber entendido a Freud como él logra hacerlo. Entonces, nos anuncia Lacan más o menos en los años 50 que va a empezar a hacer un cambio radical porque en relación al Edipo, porque haciendo precisamente una lectura extraordinaria de Freud, se compromete desde los años 50 a adentrarse en qué era aquello que Freud quería dar a la humanidad, ¿sí? Para la explicación tan conflictiva de la sexualidad humana. Que no olvidemos que la sexualidad humana es la que crucifica a Freud en su época y él, sin embargo, crucificado o no, siguió adelante. Pero también, digamos, Lacan entiende que en esa crucifixión hay una creación inédita que nadie ha sacado a la luz. Y él hace precisamente, Lacan hace ese compromiso de sacar a la luz la creación freudiana en relación a que en el inconsciente no hay diferencia de sexos. Entonces, si el inconsciente freudiano no contempla la diferencia de sexos, ¿cómo quedaría entonces la propuesta de Freud respecto a dar cuenta de la diferencia de sexos por medio del mito que él toma en consideración, el mito del Edipo? Y es el compromiso de Lacan precisamente mostrar cómo el Edipo fue un recurso, indudablemente como tantos otros recursos que empleó Freud, ¿sí? Por lo complejo, por lo terriblemente complejo de la explicación de la sexualidad humana. Entonces, ¿cómo avanzar en relación a esta manifestación de la sexualidad humana en donde se nos presenta precisamente una diferencia orgánica? Hay una diferencia orgánica. El recién nacido, que llamamos varón, tiene una protuberancia. Y el recién nacido, que llamamos mujer, no la tiene, no la posee. Es decir, esto simplemente para empezar a diferenciar lo que la naturaleza nos propone, lo que la naturaleza nos espeta ante la mirada. Que se haya decidido llamar al que tiene la protuberancia varón y a la que no lo tiene mujer, esas son, digamos, genialidades
de la creación a través de poder nombrar los objetos que nos rodean. Y que no podemos, digamos, separarnos precisamente de lo que Lacan va a emprender en la búsqueda de la creación de lenguaje y de nombramiento de los objetos, lo que él va a demostrar que el Edipo es un guiñol, así lo llamó Lacan. Y es un guiñol malo, ni siquiera es un guiñol bueno, es un guiñol malo. Y cuando tiene él la posibilidad de nombrar que el Edipo es un guiñol, imagínense nada más el compromiso de Lacan. Claro. Es enorme, no porque esté peleando con el padre del psicoanálisis, sino porque lo ha leído puntual y de manera clara. Entonces es el único que puede decir, el Edipo no puede ya dar cuenta de la diferencia de sexos en nuestra época. Y esto es en los años 50. Vean de qué época está hablando Lacan. Pero además Lacan sigue, no solamente en los 50, sino en los 60. Y por supuesto, lo más fuerte y lo más radical en los años 70, cuando se propone culminar en relación a lo que es de Freud. ¿Qué es de Freud? En el inconsciente no existe la diferencia de sexos. Entonces, ¿dónde encontrar esa diferencia de sexos y cómo encontrarla? Y ese es el trabajo de Lacan, maravilloso, increíble, extraordinario, único por su amor a la obra freudiana, en la cual se comprometió. Y es desde ahí, desde donde los psicoanalistas de Freudiana Radio, los que sostenemos precisamente estos programas, que nos hemos propuesto hacer un programa que tendrá que ser ciertamente un viernes, en donde podamos invitar a nuestros radioescuchas a que podamos en un lenguaje accesible, no en la jerga lacaniana, sino un lenguaje accesible para poder explicar cómo es que en el 2021 hemos llegado a poder hacer un programa en donde lo que estamos enunciando es masculinidad sin sustento. Y la masculinidad sin sustento nos hemos estado refiriendo a que ya no puede ser el sustento que inició Freud, con el cual pues no estaba, digamos, ni coherente ni conforme. Pero bueno, Freud se permitía precisamente esas posibilidades, porque también cuando dijo, la pulsión es un concepto obscuro, pero sin él no podríamos avanzar, entonces empecemos por llenarlo de contenido, es decir, empecemos a llenarlo de luz. Pero vean la genialidad de Freud. Vean la diferencia radical con un filósofo. Un filósofo jamás se hubiera atrevido a decir que un concepto es oscuro. Bueno, y no digamos a los lógicos, ¿sí? Y no digamos todo lo que es anterior. Y Freud dice, la pulsión es un concepto oscuro que sin él no podríamos avanzar. Llenémoslo de contenido. Bueno, si eso no es la posibilidad del creador, entonces yo no sé cuál sería. Porque generalmente la academia nos vuelve burros, ¿sí? Y la academia para lo único que nos sirve es para estar repitiendo lo que otro ya dijo. Y lo que otro ya dijo y lo que ya el otro dijo. Y que el avance, digamos, de los que dependen absolutamente de que su formación intelectual sea académica, es
bueno, en tal fecha hubo una diferencia entre fulano y sutano y otra diferencia entre sutano, 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 mengano, mengano, mengano y una mengana que se coló por ahí. Ajá, ¿sí? Y no hay, digamos, la posibilidad de que un sujeto diga, ¿sí? No puedo avanzar en el desarrollo de mi tesis si no pongo como condición un concepto que no puedo definir. No, hombre, que los sinodales lo cachetean, lo escupen y lo sacan. Aunque sea una porquería su concepto, pero tiene que decir que lo puede sostener formalmente. Ya me imagino en una presentación de una tesis, ajá, sí, en donde un sujeto se atreviera a decir, bueno, yo voy a nombrar algo que definitivamente es un concepto, porque me permite explicar lo que yo necesito explicar, pero no puedo explicar el concepto. Sin embargo, lo puedo nombrar concepto. Sí, cómo no, chucha tus capulines. ¿Ven? Entonces la academia obtura los actos de creación de ese nivel. No están permitidos. Definitivamente no se permite. Entonces, podemos, digamos, entender el tamaño de postura y de decisión de Freud cuando dice, la pulsión es un concepto oscuro, pero que sin él no podríamos avanzar. Y después, ¿qué propone? Llenémoslo de contenido. Y llenémonos de contenido, ¿sí? Nuevamente en una creación propia de él. Pero antes de poder, digamos, sostener esta creación, ha hecho un desarrollo de cómo se construye una ciencia. Y entonces Freud nos dice que no hay ninguna ciencia que pueda decirlo todo al respecto de lo verdadero o de lo falso. Curiosamente, señores, se adelanta a Gödel. ¿Sí? No podemos únicamente ajustarnos a lo verdadero y a lo falso. Entonces tampoco podemos ajustarnos a que los conceptos sean definidos antes de poder nombrar los conceptos o de poder usarlos. En el caso de Freud, él lo hace. Y además dice, lo vamos a llenar de contenido. Sin embargo, ¿cómo es la academia? Pues ustedes la han vivido, yo también la he vivido. Claro. ¿No es así? Si usas un concepto, es porque está perfectamente bien formalizado. Y Pero, si no, pues quién sabe qué será, pero concepto no es, sí. sí, claro, y es justamente el espacio en donde no hay cabida a lo anticipado de la creación psíquica, que Freud nos hace patente en la construcción en los constructos que va gestando teóricamente. Y ahorita tengo muy presente, por una investigación que un grupo de los colegas y yo estamos haciendo al respecto de la identificación. Y ayer nuestra colega Mayra traía una cita de Freud al respecto de la identificación, en donde hablaba Freud de que habría que indagar el proceso por el cual el ser humano va de la identificación, pasa por la empatía y alcanza a adoptar una actitud frente a la situación anímica de otro. Entonces, con lo que yo lo ligaba justamente es con la vía que encuentra Lacan al respecto del estado del espejo, ajá, donde justo en donde nos pone es en la creación de la imagen de la especie en el ser humano de manera anticipada a el desarrollo
al proceso de mielinización. Ok, tenemos el fundamento biológico y tenemos la anticipación de lo psíquico, muy subrayado por Lacan, pero que encuentra, digamos, el trazo de la vía de por dónde plantearlo en Freud. Además es muy sofisticado. De hecho, yo lo sigo pensando, lo traigo en la cabeza, porque el que Freud indique tal cual, digamos, lo que va a estar como dado como lazo afectivo en la identificación, tiene que ver con una actitud frente a la situación anímica de otro. Entonces, involucra lo psíquico del otro. Bueno, hasta ahí puedo llegar ahorita porque sí, realmente es... Con esto que traes a cuenta, me parece que tiene que ver con en cómo esto que hemos dicho de los referentes, durante esta semana que se estuvo hablando en relación a los referentes de la masculinidad, esa ausencia de referentes, no nos estábamos refiriendo a conceptos de definición sobre la masculinidad, ¿sí? Sino justo lo que tú ahora traes a cuenta, Giselle, que es a esta actitud en relación a cómo se mira la situación anímica del otro, ¿sí? Que es ahí donde está jugado la vivencia del sujeto en aquello que reconoce con lo que se identifica de esa situación, ¿no? Y me parece que, y además no es un reconocimiento, digamos, absoluto, sino que es eso que le afecta por la situación y que no logra tener la imagen completa de ello, ¿no? Bueno, es que creo que justo en la precisión de que adopta una actitud, ahí no nos mete Freud en que si es afectado o no. Claro. Es el adoptar una actitud. Es Okay. como que lo que está dado dentro del proceso, ¿no? Que él va suponiendo que habrá un proceso que nos dará que el sujeto, bueno, él no dice sujeto, el ser humano adopte una actitud frente a la situación anímica del otro, pero no está dando por hecho que el ser humano involucrado en ese proceso esté ya de por sí afectado. No. Involucrando su afecto, su situación afectiva. No. Y eso creo que esa es la problemática precisamente de leer a Freud con atención y con cuidado. ¿A qué me refiero? A no poner ningún supuesto de nosotros. Es decir, la disciplina en la formación del psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es el comentario de texto, pero no de acuerdo a la literatura. Si no hay una disciplina en donde el texto lo tenemos que leer y aprehender en palabra por palabra del autor. Y no hacer, digamos, nosotros una interpretación de lo que el otro dice, sino ajustarnos a lo que el otro dice. Que después esto se va a vivir en la clínica. Es decir, en la clínica psicoanalítica de orientación lacaniana, el yo del analista no participa, es decir, no hace interpretación desde su yo. Crea una significación con lo que el analizante dice de más sin saber que lo ha dicho. Pero no mete su yo. Entonces, la puntualización que le hace, digamos, Giselle, lo que usted dice, Tere, es que ya hay una interpretación suya sin poder, digamos, seguir a la letra el texto, es decir, lo que se dijo y no lo que se puede interpretar de lo que se dijo. Entonces, a ver, volvemos a retomar ese punto. Sí, tiene la palabra Giselle. Sí, doctora, que lo que nos expone Freud es que habrá
que deducir, que dilucidar. Es dilucidar el proceso por el cual el ser humano va de la identificación, pasa por la imitación, la empatía, a llegar a adoptar una actitud frente a la situación anímica de otro. Ujú. Pero que no es ya con una afectación No, por la actitud del otro. no. Es decir, no está dado nada absolutamente de los afectos, Exacto. sino que está, digamos, dentro de un proceso que Freud vuelva a iniciar para poder trabajar puntualmente. Sí, es un proceso que va de la identificación. Ahí voy. Entonces, primero que nada, estamos partiendo de la identificación sin explicarla. Sí, sin Ajá. explicarlo. Ok, entonces, partimos de la identificación y Pasa por la imitación. primero, entonces, la identificación y luego pasa en ese proceso por la imitación. Ujú. Luego, Por la empatía, por la empatía. Y luego, a llegar a adoptar una ahí, actitud. ahí deténgase. Ujú. Hasta llegar a adoptar. Pero todos estos pasos que da el sujeto, Ujú. no está comprometida su afectividad. Exacto, eso es lo increíble. Ujú. Entonces, si no está comprometida su afectividad, lo que sí está comprometido es su pensamiento inconsciente. Ujú. He ahí la diferenciación de lo que es pensamiento inconsciente, que la filosofía hasta la fecha no lo entiende y no Ujú. y no lo puede definir, y lo que es ser afectado por un estímulo interno o por un estímulo externo. Los estímulos internos que vienen de nosotros y aquí, digamos, el estímulo externo que vendría del otro. Y entonces lo que se tiene que saber, ¿sí? Es cómo, habiendo llegado a la identificación, a la imitación y a la que sigue, La empatía, y a la empatía, aún con todo eso, no sabemos, dígalo, sí, no sabemos qué es lo que verdaderamente llega a afectar a un sujeto porque vemos operar en todo ese proceso de la identificación, la imitación, la empatía, vemos operar, ahora como lo aclara usted, doctora, el proceso de pensamiento inconsciente. así es. Claro. Bueno, y trayendo a cuenta esta... Nada más permítame concluir. Entonces, hay, digamos, la posibilidad de que en la teoría freudiana hay que ser finísimos en no confundir, ¿sí? Pato con gallina. Sí, doctora. No es contra usted, querida. No, a mí Ok. me parece que es clarificador lo que nos van apuntalando en este momento, tanto Pero como no usted, porque ¿eh? vaya contra usted, sino porque es ¿No? en lo que se ha caído, Así en es, Sí. una caricaturización de la lectura freudiana. sí. Y ahí andan diciendo que el Edipo es que el niño varón se enamora de su mamá y cuando llegan a la clínica dicen, oigan, yo lo primero que les quiero aclarar a ustedes como psicoanalistas es que yo nunca me he enamorado de mi mamá. Es más, no la soporto, Claro. ¿sí? Y bueno, hay que limpiar con Isiov toda esa tendencia a creer en el pópulo que la gente ha entendido el Edipo. Claro. No. Es un guiñol, como dice Lacan, y es un mal guiñol. Claro. Ahí esto nos libra y nos protege de andar creyendo que estamos hablando de verdades. Cuando el sujeto en la clínica dice, oiga, mi madre tenía unas piernas llenas de venas nudosas horribles, ¿cómo dicen que yo voy a tener un deseo sexual por mi madre? Por favor, si me daba horror, rechazo absoluto a esas piernas.
Pues es que estamos hablando de otra cosa. Claro. Pero la caricaturización de la teoría freudiana, el pópulo, la gente, ¿sí? Dice, no, pues los psicoanalistas dicen que yo tengo un deseo sexual hacia mi madre. No, señores, no. No, 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 no. Sí, Creo que tenemos la obligación de hacer un programa de seguro el viernes en donde podamos sustentar lo que está ahorita en juego a nivel político, porque ya no es, digamos, entre nosotros, sino como dijo ayer la doctora Lozano, los psicoanalistas hemos tomado la CITE, es decir, los psicoanalistas hemos tomado la política pública. Claro. Y entonces tenemos que responder, ¿sí?, a aquello que se nos imputa sin ningún conocimiento profundo, ni de la teoría de Freud, ni de la teoría de Lacan, por parte de un filósofo, ¿sí?, transexual, que tuvo a bien, por ser invitado en las jornadas del 2019 frente a 3.500 psicoanalistas, ¿sí?, tuvo la ocurrencia de decir que él se dirigía a una academia de psicoanalistas. Entonces, es imposible que haya una academia de psicoanalistas. Hay una escuela, es una escuela de la causa freudiana, pero no una academia de psicoanalistas en donde la heterogeneidad es evidente porque es uno por uno en esos 3.500 psicoanalistas reunidos en el Zoom, ¿sí?, y en el evento de el Palacio de Congresos, el Palais de Congreso. Ah, no, pero esto no era por el Zoom porque fue en el 2019. Entonces, no, todavía no había pandemia, ¿sí? Bueno, desde ahí el absurdo del transexual. Pero debemos de denigrarlo por ser tan tonto. No, sabemos que esa tontería tiene una intención principalmente de difamación, porque se atreve a decir una sarta de cosas al respecto del psicoanálisis y sobre todo el psicoanálisis de orientación lacaniana, sin tener verdaderamente una lectura, ni tener tampoco un cuidado en haber aprehendido algo de lo que leyó. Bueno, que es evidente que no leyó nada. Entonces, esto nos lleva precisamente a entrar en la CITE. Es decir, somos convocados nuevamente a dar cuenta de que no se trata de esas caricaturas, el psicoanálisis, sino que se trata precisamente de una mala intención de este transexual. Bueno, por eso creo que debemos de llegar en Freudiana Radio a tener un programa que tendrá que ser un viernes, ¿sí?, para poder decir qué nos permitió hacer un programa durante toda una semana para decir que estamos frente a una masculinidad sin sustento, sin soporte. Es decir, porque está desde 1938, si no es que desde 1935 con Freud, ha sido totalmente colapsado un referente a esa abstracción del padre. Entonces, va a ser por parte de Freud cuestionado, aunque lo va a sostener, pero va a ser cuestionado su guiñol del complejo de Edipo. Les digo que es un guiñol y un mal guiñol porque llegan a la clínica y nos dicen eso. Oiga, no, yo no tengo ningún deseo sexual a mi madre. Me da horror y a veces me da hasta asco. Y entonces uno dice, ay, ¿sí? Pues sí, el psicoanálisis se ha dado a conocer en aquello que los seres humanos son sensibles a los discursos
Por eso ven toda la confusión que ha provocado los discursos de género, los discursos feministas, pues porque el ser humano cree en lo que le dicen. Yo quería, justo con estas precisiones que ahora trae a cuenta Giselle y usted, doctora, referirme a una afirmación que usted hizo muy interesante el lunes y creo que da pie para hablar de esto que referimos de lo otro, ¿no? Cuando usted nos dice el lunes, si para el niño le resulta imposible dilucidar porque hay una erección, ¿sí? Es el otro al que le corresponde darle significado para que se produzca en el niño una significación de ese sentir. Y cuando alude al otro, entonces me hace a mí pensar en esto que acaba usted justo de precisar, que entonces, y en relación a que es un pensamiento inconsciente y que ese pensamiento inconsciente, para poder transitar a reconocer una afectación, juegan tanto los estímulos internos como externos. Entonces, cuando aludimos a lo otro, me hace pensar en esa dinámica de lo interno y de lo externo, frente a ese vacío, ¿no? Frente a esa interrogante del imposible de dilucidar, ¿no? Eso por un lado, pero cuando decimos externo-interno, nosotros sabemos que es simultáneo. Así Por eso hay que aclararlo, porque no están separados lo interno y lo externo. La representación topológica de la banda de Moebius nos permite entender que lo interno y lo externo se recorren simultáneamente. Sí. No hay una separación entre el afuera y el adentro. Hay un continuo entre el afuera y el adentro. Y entonces, las figuras topológicas que son usadas por Lacan de una manera ingenua, totalmente en una ingenuidad, ¿sí? Al menos nos permite adentrarnos a el tiempo freudiano. El tiempo freudiano es la simultaneidad. No es ayer y hoy. No. Es ayer y hoy es el mismo tiempo psíquicamente hablando. No hay diferencia de tiempo. Claro. Y en ese sentido me parece que es fundamental en cómo desde esta lógica, sí. Se pone en entredicho los postulados donde asumen como si todo lo exterior definiera, ¿sí?, la estructura psíquica y social del sujeto. A mí me parece que esta lógica en la que el psicoanálisis nos coloca pone en entredicho esos planteamientos. Totalmente, porque justo con lo que les traía al respecto de la identificación, nos damos cuenta cuán efímero es para nosotros el hacer algo al respecto de los afectos en el ser humano. Y sin embargo, Freud lo penetra, pues penetra a ese campo, pero va ubicándonos de una forma en la que en otro momento Lacan lo verbaliza de otra manera cuando introduce su noción de sujeto. Entonces nos permite otra ubicación dentro de la lectura freudiana, ¿no? Nos refresca esos recovecos que Freud transita y en donde nos va aclarando, aquí todavía no podemos posicionarnos al respecto de que el sujeto esté afectado, porque deja muy marcado también que habrán estímulos externos que alcancen el alma, ok, pero no cualesquiera. No cualesquiera. Entonces, para regresar un poco, porque y no cualesquiera por esta simultaneidad de la que estábamos hablando, ¿no? También creo. No necesariamente, creo que no necesariamente por la simultaneidad, porque ahí ya hay una cualidad que el sujeto le va a dar
a aquello que alcanza al alma. Entonces ya tiene una cualidad, ya no es nada más hablar de lo interno-externo en términos de ubicación energética, del tránsito de la energía. Pero bueno, la cuestión es que retomando lo que se trabajaba el día de ayer, sobre todo esto que va introduciendo la doctora Valeria al respecto de qué lugar va a tener la propuesta de los transexuales en la línea, en cómo se presenta la línea de la vida y la muerte. Y esto lo mencionaba Eric Laurent en este texto de Biopolítica de lo Trans, en tanto que habla del desarrollo de los protocolos que han habido para que con tratamiento hormonal se empiece a hacer la transformación del cuerpo, y que hubo un país, ahorita no recuerdo cuál, Suiza. Parece que es Suiza, es en Suiza, en donde se da la situación de que en función de que no hubiera suicidios ante la demanda de la transformación del cuerpo, se le dio prioridad a los protocolos del uso de las hormonas para transformar el cuerpo. Viendo los efectos secundarios mortales, catastróficos del uso de hormonas, Eric Laurent se suspende, por supuesto, y se asume una posición en donde se puede sopesar de qué manera se le va a dar cabida a los intentos de suicidio que van a aparecer, pero no solamente, sino a la demanda o a la transgresión de los transexuales al respecto de, aún así, llevar a cabo la transformación del cuerpo. Que además es reversible. Exacto. Es irreversible. Irreversible. Entonces, Eric Laurent pone, digamos, sobre la mesa la situación de morir bajo mis propios términos y condiciones. Y esto es este decir, que no es un decir solamente, es un estatuto, digamos, que está intermediando el cómo nosotros nos relacionamos con otro bajo términos y condiciones, y que es algo que justamente asumimos en una mecanización al momento en que entramos a las redes sociales. Entramos bajo los términos y condiciones que estas empresas demandan. Son términos y condiciones que se aceptan incluso sin conocerlas. Pocas son las personas que realmente dan lectura a saber en qué están cediendo y qué es lo que están cediendo frente a aceptar estos términos y condiciones. Pero tiene que ver justamente con cómo en la actualidad van armándose situaciones en esta línea de lo más alejado a mi afectividad. Es decir, vemos operar esta actitud frente a la situación anímica de otro de esta manera, de una manera mecanicista, con toda la introducción de las redes sociales. Entonces vemos que el guiñol, el mal guiñol freudiano, permitió por un tiempo ordenar la sexualidad humana en la diferencia hombre-mujer. Claro. Sí, pero bueno, que Lacan vislumbró que en los años 30 y más adelante, por supuesto, años 50, años 60, años 70, ya no era posible. Ya no daba cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque se empezaron a ver manifestaciones de la sexualidad humana que no podían ser explicadas ni ajustadas simplemente a este guiñol del Edipo. Bueno, esto me hace pensar en la escucha con jóvenes ¿Sí? varones ¿Sí? que aluden a
por un lado, a interrogantes en relación a cómo imaginarse su vida, y en esa imaginarse la vida lo ponen en interrogación en relación al amor, en relación a la procreación y en el lugar de verse sostenidos y sosteniendo a los otros. Y esto me parece que esto lo pongo en el lugar de las interrogaciones porque justo con lo que dice doctora me hace pensar en esto de que se interrogan sobre ello, sobre esto que podría ser lo básico de los elementos que orientaban su sexualidad y su preguntarse sobre sí mismos para colocarse en algún lugar en su vivir, ¿no? Que hoy se están poniendo en cuestionamiento, ¿no? Definitivamente hoy no hay ese sustento. Lo que tenemos que decir que no podemos tampoco regresar nostálgicamente a volver a instaurar el Edipo que ya no corresponde a nuestra época. ¿No? Ya no. Pero que no podemos negar que en un tiempo permitió un ordenamiento de la sexualidad. Solamente que duró poco. Ahora, desde siempre, Freud sabía que era un brete este asunto de que en el inconsciente no hay representación ni de la sexualidad humana ni de la muerte. Entonces, el ser humano se las tiene que ver con la imaginería absoluta, ¿sí? De su muerte y de todo lo que tiene que ver con la diferencia de sexos. Por eso creo que sí, que tenemos que armar ese programa de tal manera que nos permita a nuestro auditorio no dejarlo cojo, sino atender que el psicoanálisis se ha preocupado por las manifestaciones de la sexualidad del siglo XXI, en donde definitivamente las atrocidades que se cometen con los niños que por desgracia les dicen a su papá y a su mamá que les gustaría ser niño y se trata de una niña, y otros que dicen me gustaría ser niña y se trata de un niño, bueno, y corren a darles hormonas. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, calma. ¿Sí? Y que claro, es una atrocidad a lo que someten a sus hijos y la locura que se desencadena en el niño porque no hay posibilidad de procesar la transformación en su cuerpo. Hace un momento, doctora, que usted comentaba que pues había una diferenciación entre si tiene protuberancia, pues bueno, le nombraremos varón, y si no la posee, si no tiene protuberancia, mujer. Lo traigo a cuenta nuevamente, y uno, lo que se mencionaba hace un momento de pulsión y lo que Freud se permitió él mismo en cuanto a decir un obscuro concepto, ya que también algo que puedo decir en cuanto a que, pues claro, la sexualidad va más allá de la función de reproducción y del registro genital, va más allá del orgánico. Lo quiero ligar en este momento, colegas, a que en un texto de Freud, él dice que la pulsión, que dice él, cito, por nuestra parte, no hemos abordado la sustancia viva, sino las fuerzas que actúan en ella. Y habla de distinguir dos clases de pulsiones. Entonces, en esta simultaneidad del saber y el no saber propio, pues les comparto esto, ya que justo la sexualidad, ¿no? Esta estructura, ¿no? Este embate que podemos atemperar, ya diciendo, bueno, es hombre o es mujer, ¿no? Es femenino o es masculino, pues claro que le ha dado un sustento a esto que es
la energía de las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que actúan en nosotros y que pues le hemos ido nombrando de cierta manera, pero que es pues una función psíquica también, ¿no? Entonces, me parece que hay que retomar esta concepción de la gran importancia de que el ser humano, que lo psíquico, que lo inconsciente, pues pueda temperarse bajo un ordenamiento y no en una locura de seamos todo lo que podamos imaginar, seamos todo lo que tengamos en la fantasía, sino que pueda haber no sé si sea un nuevo ordenamiento, nuevas propuestas, vaya, pero que sí es necesario, considero, poder hablar, ¿no? Como lo propone también la doctora, de ahora lo que se presenta, que ya no es más el Edipo, ¿no? Que era un guiñol. No fue en un principio, pero porque permitió, digamos, durante un tiempo, darle un ordenamiento a la diferencia sexual que presentaban los cuerpos, ¿sí? Y que indudablemente que en la orientación lacaniana ha habido desde entonces una preocupación, primero por parte de Lacan y posteriormente por los herederos de Lacan, que trabajan concienzudamente al respecto del cuerpo. ¿Qué viene a ser el cuerpo? ¿Sí? Que no es lo mismo que decir la carne. Ujú. Tampoco es lo mismo que decir el organismo, sino el cuerpo. Entonces, tenemos afortunadamente todo el trabajo de Lacan al respecto del estadio del espejo. Y eso lo ubica muy bien Lacan cuando también pasa a decirnos función y campo de la palabra. ¿Pero en dónde? Tal y como se nos presenta, ¿sí? En la clínica psicoanalítica. No en la cité, no en la sociedad. No el uso de la palabra en la vivencia de lo cotidiano, sino función, tiene una función y es una función lógica. Ujú. Función y campo, y tiene un campo la palabra. Entonces es un estudio psicoanalítico de la función y del campo de la palabra en psicoanálisis, no en la lingüística, Claro. no en el habla cotidiana. Sin embargo, en el habla cotidiana vemos los efectos de esa función y de ese campo de la palabra en la vida cotidiana de los seres humanos, que afortunadamente no es consciente. El ciudadano común ni los seres del mundo, no son conscientes de esa función y de ese campo de la palabra. ¿Quiénes son los que estudian eso? Los psicoanalistas. Ujú. Los psicoanalistas. Entonces, los psicoanalistas nos cuesta uno y la mitad del otro, bueno, eso es muy grosero, pero nos cuesta verdaderamente un grandísimo esfuerzo llevar a la aprehensión, ya no la comprensión, sino a la aprehensión de todas las vicisitudes que nos presenta el que existan seres humanos que hablan, seres humanos que crean lenguaje. Ujú. Y que además, cuando nombran los objetos, hacen una confusión que forma parte de la función Y campo. y del campo de la palabra. Ujú. Pero bueno, es tan intrincado eso que el pobre de Saussure pues quedó verdaderamente agarrado de la brocha cuando Lacan le demostró que no era posible de sostener lo que él proponía
en aquel entonces, de una manera, pero no cabe duda que excelente, excelentísima la creación de Saussure, ajá, pero Lacan fue capaz de decirle, no, 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 así no es. La función y el campo de la palabra, para que lleguemos precisamente a lo que usted propone, no es como usted lo propone, sino es así, así y así. ¿Y qué le demostró? Pues que él, que no era lingüista, sino que era psiquiatra, psicoanalista, había capturado algo del orden del lenguaje que por primera vez fue expuesto por un psicoanalista. Y entonces hay que conservar eso para decir, eso es lo que le pertenece al campo del psicoanálisis. Y ahora viene, digamos, un tal transexual a decirnos que tenemos que ser solidarios con ellos y volvernos homosexuales y transexuales y psicóticos, ordinarios y todo lo que él nos ordena. No, yo creo que lo que ayer se analizó en el programa en relación a cómo los discursos en el orden de lo social e incluso toda la discusión en el terreno de lo filosófico circulan un tipo de razonamiento, en la lógica de una razón, que se convierte en una verdad y que en esa lógica de la razón y la verdad opera como norma, como ley. Y me parece que justo lo que ayer se señalaba en el programa de cómo poner en revisión de qué forma se imponen determinados discursos en una posición de enunciación de amo, de imposición como verdad respecto a la definición del ser humano, ¿no? Entonces, en esa aspiración de definición del ser humano, de esos discursos, me parece que eso es parte de lo que pues el psicoanálisis nos pone a mirar que su exceso, o sea, que se exceden en esa posibilidad y que el lugar de la palabra en relación a cómo se va construyendo desde la vivencia de los propios sujetos y lo que uno puede estudiar o trabajar sobre ese decir, pues tiene otra lógica, ¿no? Hay una cosa muy interesante, que nada más por ser intrigante y chismosa, porque no dejo de ser mujer, ¿sí? Me encanta ahorita ponerlo en juego. Miren, todo lo que sea poner en cuestionamiento al psicoanálisis y a los psicoanalistas es noticia. Es noticia mundial y es noticia de morbo y de curiosidad y de intriga y de chismarajo. ¿Por qué? Porque es el discurso que sostiene un conocimiento profundo de la sexualidad humana. Entonces, ¿a quién no le interesaría ir a hurgar precisamente en los genitales del otro, si eso lo hacen los niños de forma natural? ¿Sí? Entonces, este señor PBC, no, es Paul Beatriz Preciado, que ha empezado a ser despreciado, porque no por nosotros, los psicoanalistas, sino por los psicoanalistas. ¿Entienden el juego? Sí. Sí, sí. Bueno, no es por nosotros los psicoanalistas, sino por los psicoanalistas. Se llevó una rechifla en aquellas jornadas, pues porque se extralimitó, ¿sí? No supo a qué tigre le había ido a pisar la cola. Se metió a la jaula del tigre porque él hablaba de jaulas. Y entonces se equivocó de la jaula habitual, la cotidiana en la que él vive, y se metió a la jaula del tigre y le pisó la cola. Y bueno, nos puso a trabajar. Bueno, no cabe duda que si no fuera por los psicoanalistas, PBP o PBC por homofonía,
¿sí? Pues estaría ahí en su despacho de filósofo, distraído, pues muy contento. Fue porque los psicoanalistas lo invitaron ante 3.500 personas a que hablara, a que conversara. Bueno, él no entendió que era una conversación. Él dijo, es ahora mi momento de llevarme mi vacín de mierda y vaciárselos. Y lo hizo, ¿eh? Lo hizo. Y entonces, bueno, pues hete aquí que estamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Eso se lo tenemos que agradecer a Beatriz, porque inicialmente era Beatriz y se convirtió en Paul. Entonces, Beatriz Paul Preciado. Doctora, colegas, voy a dar lectura a los comentarios. Hemos recibido varios de nuestro querido público Radio Escucha. Alma Flowers, que nos dijo, buenos días, doctores, qué belleza, qué pasión. Solo lo vivo y dinámico puede ser incompleto, presto a ser insuflado de luz, de contenido. Lo demás nace muerto, si eso puede ser nacer, en el hartazgo de lo lleno que rebosa nada. No, eso es hermosísimo, por Dios, pero eso es una forma de decir lo cruento de una manera poética. Por eso la poesía llena el pensamiento y el alma. La llena, la satisface, la complementa, la sublimella. Francisco LG nos dice, pregunta, ¿los pastores o líderes religiosos que afirman que Dios le habla son mentirosos o esquizofrénicos? Ay, no, ni una cosa ni la otra. Qué buena pregunta, porque eso le permite a usted hacerse en lo profundo una pregunta. ¿Se vive mejor con Dios o sin Él? Alma Flowers nos dice, en relación a una intervención de hace rato, dice, pero su pensamiento inconsciente no se traduce en una afectividad, me surge la duda. No es que, bueno, a mí me encantan estas preguntas, les voy a decir por qué. Porque de un sopetazo nos bajan de nuestra torre. Nosotros que estamos aquí trabajando y elucidando y metiendo aquí que la topología, que la lógica, que... Ahora sí que como dice López Obrador, el pueblo es sencillo y es preciso. Oiga, usted psicoanalista, ¿me podría contestar una pregunta que se me acaba de ocurrir? Y que eso es lo sagrado y lo más exquisito para un psicoanalista. Es de lo que vive el psicoanalista, de esa frescura, de esa sencillez. Pero justamente por eso es por lo que no contestamos preguntas así, que vienen auténticamente de la frescura. No las contestamos porque sería atropellar al sujeto que la hace, dado que para poderla responder, ya les he dicho, 6 o 7 horas necesitaríamos de discernimiento para poner las bases, para abrir la boca y no vomitar como vomita el borracho. Entonces, bueno, otra vez vuélvala a hacer. Sí, de parte de Alma Flowers que dijo, pero su pensamiento inconsciente no se traduce en una afectividad, me surge la duda. No, pues quédese con ella. Porque no habrá nada mejor que mantener la duda para que no se nos muera el espíritu. Ella misma, Alma Flowers, posteriormente nos dijo, me encantan porque en el teatro, cuando se estudian los textos, se dice, por ejemplo, ¿qué dice Sor Juana? No usted. ¿Qué dice Sor Juana? No usted. ¿Qué dice ella en sus sintagmas? Descifrando solo lo que ella dice. No saque al perro a pasear.
Ja, ja, ja. O sea, ¿qué es lo que ella dice? No lo que nuestro yo quiere interpretar. O colocar palabras en ella que nunca dijo. Qué belleza. Sí, bueno, pues esa disciplina del comentario de texto, a eso nos referimos, de que el psicoanalista cuando lee, digamos, trabajos de psicoanálisis, no mete su yo, pero en la clínica sería un sacrilegio meter el yo del analista. Si en el teatro lo llevan a cabo, es precisamente porque el actor tendrá que integrar al personaje auténticamente hasta la locura, como si fuera el otro. Y eso lo hará un excelentísimo actor, en donde alterará su yo y enloquecerá, pudiendo creer y sentir que es el otro, terminar la actuación y descansar y decir, he triunfado ahí donde los locos fracasan. Claro. Ese es un actor. Posteriormente, Alma Flowers también nos dijo, eso está fuertísimo, doctora Giselle, porque uno se puede sentir tocado, pero ustedes me atraviesan. Y eso, ¿quién sabe qué es? Mire, es la forma de vida cotidiana de los psicoanalistas. Nosotros vivimos en ese ámbito y lo extraño es que somos felices. Sí. ¿Cómo transmitirles a ustedes esta felicidad? ¿Sí? Pues así lo intentamos. Vean cuán felices somos y somos sujetos comunes y corrientes, porque a la hora que tenemos hambre y no hay tortillas, nos enojamos. Es decir, no somos en ese sentido fuera de lo posible, de lo cotidiano, pero tenemos unos recursos como analistas. ¿Saben por qué? Porque es nuestra pasión. Y estamos en perpetuo análisis personal. No se nos va una, pero no como tortura. No, tampoco. Pero no se nos va una. Ahí estamos, permanentemente, ¿sí? Hoy amanecí con dolor de ciática y dije, ay carajo, ¿ahora qué cosa no procesé? Que ya está manifestado en el cuerpo. ¿Ven? Estamos en análisis permanente. Nos escribe también Gustavo Hernández Silva diciendo, no cualesquiera, porque el lunar que tengo detrás de la oreja no existe hasta que se nombra. Aquello que no tiene representación no existe en el sujeto. Saludos. Así es, pero es mejor decirlo, aquello que no tiene representación no es psíquico, nos dice Freud. Es mucho mejor decirlo con Freud que en el sujeto, no existe en el sujeto, porque la creación de sujeto del inconsciente de Lacan es un brete. Entonces no podemos nombrar el sujeto así, como si se tratara de cortar un plátano y comérnoslo, pelarlo y comerlo. No. Hay libros extensísimos para poder, digamos, discutir con Lacan ese aforismo de el inconsciente está estructurado como un lenguaje y un significante representa a un sujeto para otro significante. No dice para otro sujeto. Entonces, un significante representa a un sujeto para otro significante. Entonces, no podemos soltarnos así de que había una vez una lombricita que tomó un camino en donde se equivocó y de repente devino sujeto. No, lo podemos nombrar.
podemos utilizarlo de esa manera, pero no. Requiere de nosotros una disciplina de respeto y de precisión en relación a qué queremos decir cuando nombramos alguna palabra, algún concepto, algún fundamento psicoanalítico. No podemos utilizarlos así como naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. No. Con ese gusto infantil y esa alegría, no. Lo podemos vivir con ese gusto y esa alegría infantil, lo podemos vivir, pero no lo podemos usar así. También nos escribió Mari Carmen Perrusquía Hernández diciendo: ayer llegó corriendo conmigo la niña a la que cuido. Me platicó muy preocupada y sorprendida de su amiguita que sangró. Recordé el ejemplo del niño de la playa que menciona la doctora Silvia, así que le respondí lo hermoso que es la menstruación y que todas las mujeres lo vivimos. Qué importante es lo que vamos a decir a los pequeños. Todo lo que escuchamos es trascendente en nosotros y los que nos rodean. Un abrazo enorme y gracias nuevamente a todos. Pues qué lindo que podamos, digamos, hablar de esta manera, porque la nena nos está diciendo, mi amiga sangró. Es decir, sangró nada más, pero habría que haberle preguntado, ¿y tú qué sentiste? ¿Te preocupaste? ¿Pensaste que se había lastimado? Tal vez que se iba a morir, que había que llevarla al doctor inmediatamente. ¿Qué sentiste? No qué pensaste, ¿eh? No somos filósofos. ¿Qué sentiste? A ver, platícame. Y sí, decirle, bueno, te explico. Las mujeres sangramos por tal y tal y tal y tal y tal cosa, ¿sí? Y esto, si no sabemos que nos va a acontecer, puede causarnos una impresión muy fuerte y muy desagradable. Analicet Martínez nos dijo buenos días y saludos. Alma Flowers, otro par de comentarios que dijo, ¿y qué pasó con Virgilio? Espero que ya esté con mamá. Sí. Sí, muchas gracias, Alma. Sí, ya está con mamá, ya está conmigo. Muchas gracias, Alma. ¡Qué divina! ¡Qué divina! Esta Flower es genial, porque es, bueno, ¿y qué pasó con Virgilio? Y yo ahorita dije, ay, ¿qué tiene que ver, sí, el personaje? Sí, Porque yo me pensé en quedé, el personaje. al personaje, pero vean cómo, Sofía inmediatamente dijo, ¡ah, mi hijo! La mamá, yo. Ah, mi hijo, sí, claro que lo tuve por un tiempo perdido y estaba yo desahuciada. Claro que sí, claro que sí. Pero rápido lo pescó y yo me fui al personaje y dije, ¿qué tendrá que ver Virgilio? Sí. Sí, y es que, pues, los radioescuchas como Alma, que nos escucharon ese día, ¿no? Que estuvieron con nosotros ese día, pues ya no les dije, ¿no? Que sí, que estaba ya conmigo, solo a mis colegas, ¿no? No, pero fue muy bonito porque yo me enteré que había salido Sofía con su amorcito, el amor de su vida, que ahorita la acompaña en este periodo de su vida, con su novio, con su amante, con su querido, con su hombre. Ese mero. Ajá, a buscar al hijo y que lo habían encontrado debajo de un camión, que ahí se había refugiado y parece ser que estaba manchado de aceite, ¿no? Sí, Sí, ya pues engrasado. está muy engrasado. Pero yo creo que las mamás, cuando vemos otra vez aparecer a nuestro niño, ¿qué nos importa que esté manchado de aceite? Ya te encontré. Sí. No te perdí. Te encontré. Muchacho de porra. Pensaste que te había yo abandonado. El que me abandonó fuiste tú.
Ujú. Sí, sí, doctora. Un par de últimos comentarios del día de hoy. Uno es por parte de Yesenia García, que dice, confirmo lo que dice acerca de la felicidad, doctora. Aún en los que empezamos en la formación, ya es posible dicho estado de felicidad por el psicoanálisis. Sí que es verdad, sí que es verdad. Miren, ahí es una felicidad hasta cierto punto extraña, porque como es a base de golpes narcisistas, Sí. jole. Por eso yo le esclarecí ahorita a Tere, no, no, Tere, no es contra usted. No, 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 no lo hacemos personal. Es más bien un llamado de, fíjese bien cómo nuestra colega Giselle le puntualiza a usted aquello que puede ser una intromisión de su yo. Entonces, no le decimos no lo haga o sí hágalo, no, le explicamos la intromisión del yo en relación al comentario de texto o a la disciplina del comentario de texto, ¿sí? Es no alterar nada de las palabras freudianas, nada. ¿Cómo lo dijo Freud? Pues así, pues así. Ay, sí, pero ¿y qué? No está en alemán, es una traducción y traductor quiere decir traidor. Mire, usted cállese, ¿sí? Para nosotros no es ninguna traición, usted juegue con lo que quiera. Nosotros hemos leído a Freud y lo hemos aprehendido en español. Claro. No degrademos nuestra formación teórica porque no leemos alemán. Eso es definitivamente una segregación. No. El traductor, la traducción del alemán al español, que hace precisamente ¿quién es? ¿Ballesteros? Echeverry, ¿no? Ah, no. Echeverry, Sí. sí. Sí, Echeverry. ¿No? ¿No es Sí, Echeverry? sí, sí. Sí, 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 sí. doctora. Echeverry. Bueno, es verdaderamente un español horrible, horrible, no es el de Ballesteros. Ujú, Sí, ujú. es duro, es pesado, ¡ay, Dios mío, santo Dios! Pero bueno, lo hacen con la idea de ser lo más exactos en el español de lo que en alemán nunca podremos alcanzar. Nunca, 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 nunca. Pero no necesitamos el alemán para adentrarnos, ¿sí? Verdaderamente en el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Y el último comentario del día de hoy llega por parte de Francisco LG, y que son una serie de preguntas. ¿Existe Dios? ¿Cuántos dioses existen? ¿Hay dioses exclusivos para los ricos y otros para los pobres? Pues mire, hace mucho tiempo, yo de chica era una campeona con la matatena, ¿sí? Y yo lo que le recomiendo que para todas estas preguntas que son muy importantes, juegue usted a la matatena y conviértase en un ganador imposible de vencer. Ahí encontrará las respuestas de jugar con cada una de las ideas. Nunca le pregunte al otro por qué es Dios para usted. Nunca, porque el otro será siempre paupérrimo en su respuesta. Usted ya tiene, digamos, una belleza en su decir. ¿Hay Dios para ricos y hay Dios para pobres? Usted ya eso lo vive, ya lo verbaliza. ¿Qué carajos le tiene usted que preguntar a los psicoanalistas de Freudiana Radio? No haga eso. No ensucie su pensamiento cuando se trata de Dios. Vívalo, experiméntelo, respóndase y sígase preguntando. Pero no exponga su pensamiento respecto a Dios en un otro, que será siempre paupérrimo en sus respuestas.
Un par de ultimitos mensajes más que llegaron. Uno de nuestro querido radioescucha Hércules Rockefeller. No puede. Sí, Se puede. apareció. ¿Qué anda usted haciendo por estos caminos cuando no hay sustento en la masculinidad? Y nos dice Hércules, hola doctores, buenas tardes. Hola, hola. Yo lo único que puedo decir de ser hombre es que no tengo ni la más remota idea de hacia dónde ir o que no sé muy bien qué hacer. A mis 35 años tengo más dudas que respuestas y se me acumulan aún más. Lo único que tengo seguro es que esos discursos queer no me gustan para nada y prefiero quedarme sin tener una relación con alguna mujer a sostener un discurso que la verdad no me cuadra. A veces me pregunto si no estaré equivocado, pero aún así me aferro a mi equivocación. Pues eso es ser hombre. Claro. Ujú. Ahora, Y si eso no le satisface, pues sígale. Ahora, ¿quiere un consejo? Un hombre, hombre, se arriesga a entrar en relación con lo femenino, que tiene que ver con enloquecer un poco. Anímese. y lo del ultimito, Yesenia García, que nos dice, ja, 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 cierto, aún con los atravesamientos y sacudidas de las que somos sujetos, claro, golpes a nuestro narcisismo una y otra vez y soportarlo, no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Hay, digamos, una disposición en la decisión subjetiva, porque es una decisión subjetiva, de voy a poner en tela de juicio mi narcisismo. Por eso me analizo. Y bolas. ¿Con que tú te creías gallina cuando en realidad eres lombriz? ¡Ay, carajo! Y además de agua puerca. ¡Ay, qué horror! No, pues no es cualquier cosa. Y sin embargo uno sigue. No, y lo que dicen las gentes, no, es que el pueblo es divino. ¿Y vas y pagas por eso? Es que no pago. Ojalá pudiera pagar. No habría dinero con qué pagar eso. Claro. No hay posibilidad. No. Nada más ahí un triste representante de algo, de lo cual yo me desprendo. Pero pagar, así pagarle a un analista, no, hombre. Es tanto así como querer pagarle a Dios porque en la misa da unos 5 pesos. Y el ultimito mensaje de parte de Francisco LG, que dijo, muchas gracias por sus respuestas. Sí, Ay, sí. no, más padre por sus comentarios. Sinceramente, eso sí, Francisco. Sin eso, nosotros no existimos. Y doctora, colegas, fueron todos los comentarios del día de hoy. Y, No es no, cierto. No. espéreme, sí es cierto, ¿no? No. Alma Flowers que dijo, la doctora Heiser es increíble, es extra cotidiana. Está buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero también no me digan que la Flower no se pone también su moño rojo. También se distingue y también dice, yo también nací de este lado. Exacto. Claro. Bueno, ahora sí, fue el ultimito mensaje y pues bueno, pues llegamos al término de la emisión para, por supuesto, invitar a nuestro querido público que nos reunamos de vuelta el próximo lunes aquí en Freudiana Radio. Sí, quedamos, digamos, con la deuda y la promesa de hacer un programa
un viernes para poder, digamos, esclarecer propuestas tan fuertes como decir que estamos en la época de la masculinidad sin sustento. Sí. No es cualquier cosa haber lanzado eso. Entonces, tenemos que llegar a explicar en qué estamos sustentándonos para decir semejante cosa. Bueno, en eso quedamos. Tenemos esa deuda con nuestro público. Así es. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.